Es evidente que el casco ya no es suficiente para los accidentes de moto y por eso se está evaluando la posibilidad de incorporar el airbag. Y vamos a consultarle a Osvaldo Aimo, que es subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia, en qué consistiría esta medida y por qué es necesaria. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación. No, gracias por comunicarse con nosotros. Concretamente, ¿qué significaría utilizar airbag en la moto y por qué sería necesario? Bueno, mira, viste que el Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y coinciden estos datos con el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, demostró que los datos consolidados de la cantidad de muertos en la provincia de Santa Fe y en el país, de la cantidad total de muertos, el 48% son usuarios de motovehículos, ¿no? Y además, el Observatorio de nuestro también demostró que los impactos que recibe la cabeza, ¿cierto?, son causa muchas veces de muerte o de discapacidad grave, y que por eso el uso del casco es muy importante. Pero también el resto del cuerpo en estos impactos puede sufrir consecuencias graves que le pueden provocar a la persona la muerte. Por lo tanto, yo decía que el casco es necesario, pero no suficiente para hacer completo el cuidar a los motociclistas, ¿no? Entonces apareció esta nueva tecnología, que son los airbags, que actuarían igual que el airbag del auto, ¿no? O sea, el airbag es un elemento que no evita el accidente, sino que una vez empezado a desarrollar el accidente en milésimas de segundo, en este caso particular el de la moto, cubre toda la parte anterior del cuerpo y toda la parte posterior y lo envuelve totalmente al motociclista, cosa de que cuando pega contra el pavimento ya no pega su cuerpo, sino que pega el airbag. O sea, me parece que es una medida por lo menos interesante como para empezar a verla. Cuidado, porque esto es una cuestión que está en fase de experimentación. Yo sé que hay algunos otros que son los chalecos. Este caso particular vendría, ahí está bien la imagen, en este caso particular vendría puesto en la cintura, tanto del conductor como del acompañante, y vos fíjate que es una explosión. Es igual que el airbag del auto, ¿no?, que hace en milésimas de segundo, ¿ves?, hace toda la protección, protegiendo totalmente el cuerpo del motociclista y evitando de esa manera la muerte, ¿no? Me parece que es una cosa que por lo menos tendríamos que empezar a verla, a evaluarla. O sea que no se incorporaría el dispositivo a la moto, sino que lo debería No, llevar el motociclista. exactamente. Lo que pasa también que tenemos ahí toda una tarea que hacer, no solamente con este dispositivo, sino también con el casco, que es mucho más simple, que está mucho más extendido, ¿no es cierto?, en la comunidad, el hecho de que la gente tenga percepción de riesgo. O sea, si yo no puedo acercar el riesgo real que tiene el sistema versus el riesgo que percibe el factor humano que tiene el sistema, y esto se llama percepción de riesgo, la gente no va a tomar medidas de prevención, ¿no? Y esta es una tarea también desde el punto de vista que la Agencia Provincial de Seguridad Vial lo está llevando adelante con el tema educativo, ¿no? Claro, ¿y qué pasó después de la pandemia con el uso del casco? Porque en un momento hubo ordenanzas, hubo mayores controles, hay sanciones porque se infracciona a la persona que no lleva el casco, pero como en todo hemos relajado algunas cuestiones después de la pandemia. ¿Qué comportamiento están observando ustedes en estos momentos? Porque si ya el casco no alcanza, pero tampoco se usa, vamos a tener que Claro. reeducar a todos los motociclistas. Sí, por supuesto. Por eso te decía recién, es una tarea muy, muy difícil de hacer, porque la gente empieza a pensar, ¿cierto?, que si yo usé la moto todo el tiempo, sin casco y nunca me pasó nada, finalmente esta persona está diciendo de que esto no es tan riesgoso como aparentemente dice que es, ¿no? Ese tema de a mí no me va a pasar, ¿viste?, empieza a estar en la mente de las personas. Y piensan siempre también, y esto es lo difícil que tenemos de trabajar en la accidentología vial, y que yo siempre digo que no se puede comparar con ningún otro elemento, digamos, de prevención que nosotros podamos haber realizado. A ver, la gente decía, ¿cómo vos usás tan fácilmente un barbijo y no usás un casco? Esa es la pregunta. Y yo siempre digo, o sea, vos usás barbijo, ¿cierto?, porque vos estás luchando contra un bichito que no ves, que no sabes quién lo tiene, que no sabes quién te lo puede contagiar y todo lo demás. En accidentología vial la gente piensa que ellos son los que manejan la situación, olvidándose que están los demás de mí que comparten y compiten conmigo por un espacio en la vía pública en ese mismo momento. Y entonces ya la cuestión, no estoy solo en la vía, ¿no? Por lo tanto, yo puedo ser muy prudente y todo lo demás, pero siempre tengo que depender también de la reacción del otro. Entonces esto es lo difícil de trabajar en accidentología vial, y que yo siempre digo, es incomparable con cualquier otro elemento de prevención que vos puedas tratar de hacer para cualquier otro tema. ¿Hay experiencias de airbag en otros países ya?
Sí, pero no de este tipo, no de ese tipo. Están los chalecos, ¿viste? Hay experiencia en algunos países con el tema de los chalecos. Yo, por ejemplo, bueno, cuando yo estuve en Alemania, en el año 95, ellos tienen motociclistas, pero los motociclistas alemanes no solamente tienen uso obligatorio del casco, ellos lo tienen establecido también para los ciclistas. Por lo tanto, los chicos en la vía, ¿cierto? Cuando usan bicicleta usan casco y ya lo incorporan desde chicos, ¿no? Y es obligatorio en Alemania el tema del casco en la bicicleta y después se lleva a la moto cuando tenés la moto, ¿no? Ahora, lo que pasa también es que allá es obligatorio también estar totalmente el cuerpo cubierto, ¿no? O sea, por una ropa, o sea, no andan en remera como acá o en camisa, ¿me entendés? Están con todos los elementos de seguridad, rodillera, codera, o sea, todos los elementos de seguridad, además del casco, y entonces, bueno, ahí protege mucho más. Y aparte no tienen tampoco tanta cantidad de usuarios de motos como tenemos en Argentina, porque ellos tienen un sistema de transporte público tan eficaz, tan puntual y económico, que la gente ya con eso lo tiene previsto. O sea, en los países nórdicos, por ejemplo, podés no tener auto, total tenés un sistema de transporte público, y eso es público en serio, porque es del Estado, y tan espectacular que yo cuando vivía ahí, te puedes imaginar, en el año 76, a mí yo no sabía nada de sueco ni nada por el estilo, y nadie me tuvo que explicar a mí. Yo llegué manejando un vehículo, y cuando me di cuenta de lo que era el sistema público de pasajeros, no usé nunca más el auto. Claro. Y en torno a este tema, ¿en qué fase se encuentra? Porque mencionó varias veces que estamos en fase experimental. ¿De qué plazos estaríamos hablando? No, o sea, estamos estudiándolo porque evidentemente también vos tenés que ver otra cosa, que yo siempre cuando hablo de seguridad vial también lo tengo presente, ¿no? Que es el tema de los costos, ¿no es cierto? O sea, nos pasa con el sistema de retención infantil, ¿no? O sea, no nos pasa, por ejemplo, con cinturón de seguridad que ya viene incorporado en el vehículo, y que vos fíjate que la tasa media de utilización de cinturón de seguridad en Argentina es del 46.3%, o sea, bajísimo, ¿no? Muy bajo. O sea, no podemos tampoco concientizar a la gente con el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y además, o sea, yo digo siempre, una vez que la tecnología ya lo establece, ¿viste? Y se populariza y demás, los costos van a bajar. O sea que no estamos hablando de plazo, estamos hablando de que estamos nosotros en línea lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud a todos los países de la región de las Américas desde hace años. Yo siempre que voy a los congresos iberoamericanos dicen lo mismo, con la cantidad de muertos en accidentes de tránsito que hay en América Latina. Argentina no escapa a esta realidad. Tenemos que hacer algo y, bueno, estamos tratando de ver de qué manera podemos impactar para bajar estos muertos. Sí, los costos es relativo porque hay que pensar después, no solo si fallece una persona, sino también en las secuelas y cómo esa persona económicamente activa pasa a ser una persona con discapacidad, con lo que implica para la atención para el Estado, pero también para esa persona reinsertarse a la sociedad. Es decir, habría que ver eso también, ¿no? Eso también formaría parte del mensaje. Totalmente de acuerdo contigo. Y vos fíjate que lo que estás planteando es total y absolutamente cierto, y adhiero totalmente con lo que estás diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina tiene demostrado que gasta en atender las consecuencias de los accidentes de tránsito, además de la pérdida de la productividad, porque son personas jóvenes de la vida, ¿cierto?, que tienen un montón todavía de esperanza de vida y que se frustra por un accidente de tránsito. Argentina gasta por año el 2% del PBI. O sea, una cifra monstruosa que lo podríamos también tranquilamente hacer en programas de prevención, o sea, en la prevención primaria, o sea, tratando de que el accidente no ocurra, y que si ocurra con menos situaciones gravosas para las personas. Porque yo muchas veces digo, nosotros vemos la punta del iceberg, nosotros vemos la cantidad de muertos. Ahora, vos dijiste muy bien, ¿qué cantidad de personas no muriendo quedan discapacitadas para el resto de su vida? Y yo siempre planteo, no muriendo. O sea, su vida nunca más va a volver a ser igual. Exacto. Osvaldo, muchas gracias como siempre y vamos a seguir de cerca el tema, a ver qué novedades van surgiendo. Dale, te agradezco mucho. Todas las novedades te las voy pasando a vos y a tus compañeros. Muchísimas gracias. Osvaldo Aymo, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Ya sabés, el casco tiene que ser obligatorio, pero no solo porque hay una ordenanza o porque hay una ley, sino porque te protege y te salva la vida.